¿Qué tal, señores? Estamos un día más en nuestro espacio de salud integral y estamos encantados, por supuesto, que nos acompañen. Cada día tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas y lo hacemos de la mano de una experta. Marcela Gallego, psicóloga y terapeuta, está con nosotros cada semana para darnos pautas que nos permiten vivir de una forma mucho más sana, divertida y, por supuesto, en completa armonía con nuestro cuerpo y con nuestra mente, algo que es muy complicado, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti. Y además hoy viene acompañada de otra experta. Vamos a abordar un tema muy interesante del que muchas veces hablamos, pero en realidad no profundizamos sobre él, como es la alimentación y la salud. Está con nosotros Marisol Ortega Río, que es técnico superior en dietética y nutrición y regente del herbolario Menta, aquí en Carballiño, en la calle Cesario Tiza. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. La verdad es que muchas veces cuando hablamos de alimentación pensamos en comida y no en lo que implica para nosotros. Comemos porque nos apetece comer, pero a veces comemos sin cabeza. Comemos lo que nos apetece, comemos lo que en ese momento tenemos a mano y a veces no es lo mejor para nuestro cuerpo. Si no tenemos algún tipo de problema con nuestro cuerpo, pues normalmente nos olvidamos de que podemos estar haciéndoles daño. A no ser que algún experto nos recomiende visitar a alguien que nos pueda echar una mano. Pero no hace falta estar mal para poder acudir, por ejemplo, a una experta en nutrición y en dietética, ¿verdad que no? No, para nada. Marisol, desde el punto de vista biológico y fisiológico, es decir, para nuestras células, nuestros músculos, nuestros huesos, para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿cómo influye una buena alimentación? Bueno, una buena alimentación influye a todos los niveles. Partimos del hecho de que el alimento es lo que ingerimos, pero también es un nutriente. En el momento en el que lo ingerimos tiene que tener los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que hay alimentos que no son nutritivos, entonces los consumimos, pero no son nutrientes. Entonces, ese alimento es el que no es válido y hay muchos que consumimos que no tienen nutrientes. Pero los alimentos que consumimos nutritivos son los que nos van a ayudar. Nos ayudan a formar, porque la nutrición es básicamente un proceso celular. Entonces, nos van a ayudar a formar las células, a formar los huesos, a formar músculos, a regenerar el organismo cuando está enfermo, a crecer. Nos ayudan en todos los sentidos, a mantener equilibrado el sistema nervioso. Entonces, desde que introducimos esos nutrientes, que pueden ser macronutrientes o micronutrientes, desde ese momento empezamos a formar nuestro cuerpo. Entonces somos lo que comemos, eso está claro. Introducimos los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, y todo ello es necesario. Las grasas, por ejemplo, protegen las vísceras. Las vísceras están protegidas por las grasas. Si no consumimos grasas, estamos malnutridos. Si no consumimos proteínas, el cuerpo lo que hace cuando tú no le das algo que necesita es lo toma de sus propias reservas. Entonces, que no metes calcio a tu cuerpo, lógicamente lo va a tomar de los huesos, con las consecuencias que ello trae para la salud. Que no metes hidratos de carbono, que son energéticos y lo que necesita el cuerpo para moverse, lo va a tomar de las grasas acumuladas. Entonces va a hacer un circuito que no es el natural del cuerpo. El natural del cuerpo es primero los hidratos, utilizarlos y después la reserva de grasas. Si no consumes hidratos y lo primero que tomas es la reserva de grasas, se contamina con cuerpos cetónicos. Y eso, claro, produce náuseas, dolores de cabeza. Entonces, claro, hay que tener cuidado con lo que se ingiere. Y después vitaminas y minerales, muy fundamentales en los alimentos. Las vitaminas en el alimento fresco está presente y los minerales también, pero tienen que ser alimentos frescos. Lo que pasa es que con el ritmo de vida que llevamos muchas veces no nos paramos a ser conscientes de lo que comemos, buscamos lo más rápido y muchas veces productos ya precocinados y nos limitamos a eso, ¿no? Sí, pero mira, de todas formas, un producto precocinado tiene que calentarse para consumir, no es sacarlo y sí, ya, a no ser que sea uno de lata, unas sardinas, pero eso no lo comes todos los días. Entonces casi da el mismo trabajo calentar una tortilla de patata ya hecha que batir unos huevos y echarlos en la sartén rápido. Eso es cuestión de programación más que de tiempo. Y la fruta fresca, tenerla en casa para verla en el frutero y comerla, eso, mientras preparas otra cosa, tener la fruta a mano, son alimentos frescos que sí, que no es cuestión, yo creo que de tiempo, es más cuestión de programación.
de que tengas tus horarios y sepas que tienes que tener eso en la nevera. Y también a veces falta de educación centrada en el mundo de la comida y demás, ¿no? Nos limitamos a hacer las cosas por costumbre. Claro, pero bueno, por costumbre y por malos hábitos también, ¿eh? Porque yo creo que nuestras madres nos daban de comer mejor que comemos nosotros ahora. Entonces son los malos hábitos, claro, antes la madre se preocupaba más y ahora con la vida activa, que no te preocupas, la compra es lo último dentro de tu vida laboral. Lo dejas para última hora si te da tiempo y si no, ya picaré lo que haya por casa. Entonces ahí es donde está el fallo. Y paradójicamente ahora hay muchos más recursos, o sea, ahora tenemos acceso a muchísimos más alimentos. Porque claro, podemos consumir alimentos de otros lados, que no necesariamente es lo mejor, porque pues es más recomendable consumirlo de temporada y del lugar, pero antes comíamos mejor y con lo que las mamás tenían, y ahora que tenemos más acceso a muchos más alimentos, pues también antes le dedicaban más tiempo, ¿no? y más cariño, y a lo mejor para la mayoría de nosotros el hecho de permanecer más horas en la cocina, si no nos gusta, implica casi un sacrificio o un castigo, ¿no? Dependiendo de cómo se haga. De todas formas, tenemos la suerte de poder acudir todos los fines de semana a casa de nuestros padres, que siempre nos ayudan un poco para reponer energía, para recuperarnos. Por eso está tan de moda lo de los tupper. Sí. Porque cuántas veces, sobre todo la gente que está fuera, los estudiantes que están en Santiago, pongo ejemplo de Santiago como otros lugares, que van a su piso de estudiantes y parece que se llevan todo lo que tienen en casa para poder comer en condiciones. Tampoco somos conscientes de que muchas veces esa alimentación no solo influye en nuestra salud física, sino también que puede influir en nuestra salud mental, ¿no? Digamos que tiene influencia tanto en nuestros pensamientos como en nuestras emociones. Podríamos decir que se podría aplicar la alimentación pues a nuestra forma de ver la vida o de afrontar determinados momentos. Totalmente. Es que de hecho podemos tener una dieta perfecta. O sea, vamos donde Marisol y ella nos pone a punto. Iremos. Pero si esa dieta no la acompañamos de un adecuado alimento emocional y de un adecuado alimento mental, entonces no va a ser tan efectiva. O sea, va a ser efectiva porque obviamente a nivel fisiológico y biológico va a haber unos resultados. Pero va a ser muchísimo más efectiva si también nos ocupamos de alimentar nuestros otros dos cuerpos. Hemos dicho varias veces que tenemos tres cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Entonces podemos imaginar que los tres están participando en una carrera. Entonces tienen que ir cogidos de la mano. ¿Cuál es la única manera en que puedan ganar la carrera? Que vayan a la par, ¿cierto? O sea, que los tres empiecen a correr en el mismo instante, corran al mismo ritmo y lleguen a la meta en el mismo momento. Si hay uno de los tres, supongamos que son tres niños, uno se llama físico, el otro mental y el otro emocional. Que ya tuvieron los padres. Entonces, si ellos van corriendo, el uno va muy adelante y va arrastrando a los otros dos, pues va a ser un esfuerzo adicional que no es necesario, y los otros que van atrás, pues se van a ver catapultados de alguna manera, o sea, se van a ver arrastrados y no va a haber equilibrio. Entonces, una vez tenemos una dieta adecuada, porque cada persona pues tiene necesidades particulares, y por eso es importante, cuando no estamos seguros si lo estamos haciendo bien, de recurrir a alguien que nos asesore, que nos acompañe en ese proceso. Entonces, una vez yo tengo mi dieta, conozco mi cuerpo, conozco mis necesidades, pues también tengo que pensar en alimentar mi cuerpo emocional. ¿Con qué alimento yo mis emociones? Entonces, para empezar, ¿cómo comemos? Porque comer se tiene que convertir en un acto de conciencia. Si no, no vamos a aprender mucho. Entonces, ¿qué pasa mientras estamos comiendo? Podemos tener un menú perfecto, pero si durante la comida estamos discutiendo, estamos viendo la televisión y lo único que hay es malas noticias, o estamos viendo una película muy violenta, o estamos pensando todo el tiempo en lo que tengo pendiente, en lo que no hice, en lo que no dije o en lo que tengo que hacer o decir,
probablemente ese menú que es perfecto a nivel de carbohidratos, a nivel de calorías, a nivel de nutrientes, no va a entrar tan bien en el sistema digestivo, puede haber pesadez. Entonces a veces decimos, ay, pero cómo me estoy cuidando y lo bien que llevo la dieta, pero fíjate también en qué entorno estás comiendo y qué nutrientes le estás dando a tu cuerpo emocional. Te estás dando tiempo para descansar, te estás dando tiempo para respirar, te estás dando tiempo para ir a caminar, tienes tiempo para ir, no sé, a pasear por el río un rato o a la playa, o hacer algo que te guste con tus amigos, a reírte un rato, a ver una buena película. Eso es alimento emocional, igual que el alimento mental. ¿Con qué alimentas tus pensamientos? Así que es completo. Y claro, y eso tiene repercusiones en nuestra salud mental, obviamente. Pero si quieres más adelante, cuando si hablamos de más adelante, de pronto Marisol nos puede hablar de las consecuencias que tienen los enlatados, los azúcares, y ahí ya podemos hablar un poquito más de lo mental puntual. Un poco más. También el tiempo que le dedicamos, ¿no? Muchas veces comemos en 5 minutos, en 10 minutos y la verdad es que no debe ser nada bueno para nuestro organismo. Comer rápido, no digieres como se debe. Desde el principio de que al comer rápido ya no masticas las suficientes veces para poder hacer el bolo alimenticio. Entonces, claro, al no masticar y engullir, lógicamente la digestión va a ser mucho más pesada. Eso influye. Y se come menos, ¿no? En el momento en que comes tan rápido, comes menos y después vuelves a tener más hambre. Vuelves a tener hambre, no vuelves a tener hambre, comes seguido todo lo que puedes hasta que te notas saciado, incluso puedes llegar a comer más alimento del necesario porque no te llega la información, porque eso tarda un tiempo entre que vas masticando y digiriendo para que llegue la información al centro neuronal de que sí, estoy saciado, tarda en llegar. Si comes a toda velocidad, aún no llegó y tú metes de más al cuerpo. No has masticado lo suficiente, has tragado todo de golpe y has comido de más. Entonces, claro, el proceso digestivo va lento, con todo lo que conlleva. Bueno, tenemos que hacer un control exhaustivo de lo que pasa cada día cuando nos sentamos en una revisión. Sí, de 15 a 50 veces masticar la comida antes de tragarla, contarlo para hacerlo consciente, porque si no, claro, rápido, coge allí no sé qué y estás a lo que, lógicamente hay que estar a lo que se está siempre. También, mira, con la masticación pasa lo mismo que con la respiración. Al principio es necesario hacerlo conscientemente y pensándolo y contando, pero como dice Marisol, si te acostumbras y lo conviertes en un hábito, el contar las de 15 a 50 veces, bueno, 15, 25, 30, creo que cada uno establezca, con el tiempo ya no tiene que contar. Ya te sale. Claro, se le vuelve un hábito porque el cuerpo aprende. Masticar mucho antes de tragar. También tenemos muchas veces una duda importante porque no sabemos exactamente cuántas comidas son recomendables hacer y el motivo. Recibimos distintas informaciones, yo creo que todo el mundo está bien que se haga, pero en el momento en que tenemos una duda nos vamos a internet. Ahí tenemos sobreexceso de información. Claro. Y a veces no sabemos seleccionar lo que estamos leyendo, pues terminamos con muchísimas ideas en la cabeza, con muchísima información en la cabeza y en realidad no tenemos nada claro. Unos dicen que 5, otros dicen que 3. Tenemos una experta, vamos a preguntarle que nos asesore, ya no tenemos que ir al ordenador, tenemos aquí la respuesta. ¿Cuál sería esa manera más correcta de alimentarnos? Mira, eso depende de las circunstancias de cada uno. Porque lógicamente una persona que trabaja por la noche, si se levanta a las 12, no va a desayunar, hacer media mañana y comer, porque estaría todo el día metiendo comida en la boca. Entonces lo que hay que darle al cuerpo es, entre comida y comida, unos espacios de descanso, pero que no sean demasiado extensivos en el tiempo. Es decir, si tú te levantas a las 9 y desayunas bien, como tiene que ser el desayuno completo, con muchos nutrientes y energético, porque es la base de las comidas del día, a partir de ahí arranco para tener fuerzas todo el día. A las 2 horas o 3 horas tienes que tomar algo. Aconsejable tomar una fruta porque es saludable y ya dejas ahí una de las 3 piezas que hay que tomar diarias, ya la dejas puesta ahí, ya no te tienes que preocupar de esa. Entonces luego a las 2 horas o 3 horas comerías otra vez. Lo que sí que no hay que dejar pasar son más de 3 horas entre comida, porque eso lo que hace es que el índice glucémico de azúcar en sangre, de glucosa, baja muy de golpe, entonces te dan ataques de ansiedad.
Y entonces, si cogemos ese ritmo de comidas, cada 2-3 horas comer, nos habituamos, nunca te van a dar ataques de ansiedad, siempre tienes algo de apetito a esa hora que ya le metes algo, te sacia y sigues con la vida normal. Simplemente es empezar con el hábito y después ya tu propio organismo te lo va pidiendo. Ya te pide y no te dan los índices glucémicos que son lo que da ataques de ansiedad, que tengas mucha hambre, que te pongas a comer con voracidad. Porque también pasa muchas veces que no se tiene en cuenta que se hace el desayuno, se hace la comida, uno se salta la merienda y cuando llega la noche llega con unas... apetito voraz, claro. Y se come demasiado, duermes mal. Claro, porque justo después de comer es cuando no vas a realizar ejercicio, no necesitas toda esa energía que acabas de ingerir. Uy, lo llevamos mal, ¿eh? Lo llevamos mal. ¿Cuántos cambios hay que hacer? Sí, pero bueno, que es importante porque el resultado es positivo. Me estoy imaginando que hay muchas personas que acuden a tu establecimiento para pedirte información, pero no todo el mundo tiene los mismos objetivos. Ahora mismo el culto al cuerpo es casi una religión. Sí. Muchas veces nos planteamos imposibles. Nos planteamos a lo mejor unos 50 kilos, unos 40 y pico kilos y no todo el mundo puede tener ese peso porque no todo el mundo tiene la misma morfología, ¿no? Sí. Y a lo mejor una persona con unas características determinadas puede tener un peso perfecto, lo que se denomina perfecto, y estar muy bien y estar muy sano, y otra persona en realidad podría llegar a tener dificultades. Sí, sí. Entonces, en tu caso, ¿qué es lo que te suelen pedir? Y si podemos hablar de realidades ahora mismo, ¿cómo podríamos considerarnos sanos y estéticamente bien? Mira, normalmente cuando van al establecimiento a pedir ayuda o asesoramiento, la mayoría de la gente viene porque tiene problema de sobrepeso, problema de colesterol o de diabetes, que eso se genera, pues claro, con una mala alimentación durante muchos años, porque no es en el momento, tú comes mal y en el momento, aunque comas mal, no vas a notar nada, pero de ahí a unos años, las consecuencias de esos actos siempre fluyen. Entonces, lo que pasa es que vienen pidiendo muchas veces eso, para adelgazar. Simplemente lo que les haces es un cambio de organización alimentaria, adaptando a los gustos que ellos tienen, porque no todo el mundo tiene los mismos gustos. Si a alguien no le gustan las verduras, no se las puedes meter a la fuerza, porque se van a encontrar mal, están comiendo a disgusto. Claro. No puedes hacer eso, por muy sanas que sean, tienes que buscar otra alternativa dentro de las frutas, algo que a ellos les guste, que les siente bien. Entonces, dentro de lo que les gusta, organizarles las comidas que se vayan adaptando, y una vez que se adaptan, van solos. Ejercicio físico y nada más. Viene gente para engordar, pues por lo mismo. Llevan una vida muy desorganizada, no consiguen subir de peso, están muy delgados, eso os cuesta mucho más. Intentas hacerle un aumento de calorías en la dieta, pero siempre equilibradamente, porque no es cuestión de que se pongan a comer chocolate, pasteles para engordar, porque esos son productos no saludables, ¿vale? Y después viene gente, claro, que está en el gimnasio, que quiere aumentar musculación, entonces dependiendo de cada persona, y no hay nadie perfecto, ¿eh? Eso de los 50 kilos... No es para todo el mundo igual, siempre hay un rango, y dentro de ese rango incluso yo creo que puede subir por un lado o bajar por el otro, dependiendo de la disposición genética, de la morfología de cada uno. No es lo mismo alguien que tenga un hueso ancho de espalda que alguien que sea muy estrechito. Claro. No les correspondería el mismo peso, incluso tuviendo la misma altura. Claro. Eso tenemos que plantearnos, que para cada uno hay una dieta o cada uno hay un plan alimenticio, y que tampoco vale lo de mi amiga está siguiendo estas pautas, yo también las voy a seguir, porque a lo mejor ni el resultado es el mismo y tampoco es beneficioso para esa persona. No todos tenemos las mismas necesidades. Bueno, siempre hay que contar con un experto para no meter la pata y sobre todo no jugar con nuestro organismo y con nuestra salud. Claro, porque después las consecuencias son las que nos hacen buscar expertos, pero obligados. Hablábamos antes de Internet, pero también todos los años, en determinadas épocas, cuando hay cambio de estación, nos encontramos con los famosos reportajes de adelgaza 5 kilos, 10 kilos con la dieta, no sé qué. Muchas de esas dietas no son las más adecuadas, e incluso pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud.
Marisol, ¿qué nos puedes decir de estas dietas y sobre todo cuáles serían las más recomendables? Al hablar de eso me tengo que pelear con demás expertos y cada uno tiene su opinión. Sí, pero bueno, no de todas formas, mira, las dietas, hay varios tipos de dietas. Hay las hiperproteicas, las bajas en calorías, bueno, infinidad de ellas. Imagínate, las hiperproteicas es todo calorías. O sea, todo calorías, todo proteínas. Entonces, ingiere casi todo proteínas, muy poco hidrato, y lo que pasa es que el cuerpo necesita los hidratos energéticamente. Entonces, lo que te expliqué antes, los va a tomar de las grasas que tiene acumuladas. Adelgazas muy rápidamente, pero no sanamente. Tu cuerpo, cuando genera cuerpos cetónicos, ya no está sano, se acidifica la sangre. Entonces dejas de estar sano, bajaste muy rápidamente, pero no tienes salud. Después, por ejemplo, las que son hipocalóricas, que te dan menos calorías de las que tú necesitas, durante un tiempo controladas se pueden mantener, pero no mucho tiempo, porque corren el riesgo de no darte los nutrientes que realmente necesitas. Entonces, claro, si es más baja de lo que tú necesitas, acabas agotado, cansado, no puedes con el cuerpo, estás haciendo, claro, tú necesitas más energía. Y entonces, bueno, y dentro de las que hay, lo mejor es que sea equilibrado. Los hidratos proporcionales, las proteínas también, que lleven todos los grupos de alimentos sin olvidarse de ninguno, sin exceder en ninguno y sin olvidarse de ninguno tampoco. ¿Y las disociadas? ¿Qué opinas? Las disociadas. ¿Qué opinas de esas? Las disociadas también están bien. Claro, siempre que vayan controladas con alguien experto que las lleve, porque claro, las disociadas, pues decir, a mí lo que me gusta esto, que es un grupo de alimentos, y solo voy a comer de esto. Y sí es una disociada, pero tiene que ir con un experto para que entre en todos los grupos, entonces. Es que muchas veces cometemos ese error, ¿no? Nos dedicamos a un solo alimento o a 2 o 3 alimentos determinados y nuestro cuerpo al final va a pedir ayuda de alguna manera. Todo en exceso es malo, igual que en defecto. Todo en exceso, tú imagínate que la lechuga es muy saludable y te pones a comer lechuga y resulta que a tu organismo la lechuga no le sienta. Es que te estás poniendo malísima, pero adelgazas muy bien. Claro, aunque te encuentres mal, dices estoy delgada, me vale. Y tampoco es así. Sí. También nos encontramos a veces con que hay un efecto rebote, porque nos dejamos llevar a lo mejor por alguna publicidad engañosa, seguimos durante una temporada una dieta determinada, adelgazamos. Sí, ¿sabes qué pasa? Vienen allí muchas veces, claro, que no quieren tomar productos, que ya están cansados, porque muchas veces vienen de rebote de 1000 dietas. Y la gente, claro, lo que ve es que en las dietas le metes productos para adelgazar y si adelgazan. En el momento en el que dejan el producto, pues suben otra vez de peso. Y claro, los productos para adelgazar no se pueden dar así. Lo normal es adelgazar comiendo sanamente y haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie de personas pues, que están muy bloqueadas y sí, haciendo la dieta, haciendo ejercicio, haciéndolo bien, ves que no acaban de bajar, entonces sí, necesitan a lo mejor algún producto que les ayuden a limpiar el organismo para que su organismo vuelva otra vez a funcionar, pero no ya de entrada, sin haber probado una dieta equilibrada, venderte productos. Eso es lo que no se debe hacer y lo que la gente viene también buscando, que no le dé nada de productos, solo comida. Solo comida y además el resultado va a continuar en el tiempo. En el tiempo, es verdad. Cuando tomas a lo mejor algún producto, tiene un efecto determinado, dejas de tomar el producto, es cuando retomas peso e incluso más, ganas algo, sigues más peso, pero después es incluso más difícil perderlo. Sí, porque lo que pasa con estas dietas es que no es una reeducación del organismo para la nutrición, no educan al organismo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dejas la dieta y ¿ahora qué hago? Vuelves a comer lo que comías antes, que comías mal. Entonces es un problema no solucionado. ¿Ves? La educación. La educación, que tendría que empezar ya desde pequeñitos y que muchas veces se olvida. También podría ser incluso una asignatura en el cole, enseñarnos a comer. Sería muy importante. Estaría muy bien. No, y que como adultos también aprendamos a comer. Sí. Y que lo hagamos adecuadamente para que los niños que comen con nosotros, pues cuando están pequeños comen lo que nosotros les damos de manera correcta, pero ellos aprenden a comer adecuadamente. Claro, y cuando son adultos pues lo hacen adecuadamente. Es que es increíble, pero ahora mismo en el siglo XXI, que se supone que, bueno, que es lo máximo,
encontramos que hay niños con edades muy, muy tempranas que tienen obesidad y que sufren de colesterol, pero del malo, ¿no? Que tienen unos niveles de colesterol muy altos. Bueno, estamos hablando del primer mundo, pero es que es increíble. Podemos decir incluso que son niños que tienen enfermedades de adultos por culpa de la mala alimentación. Sí, bueno, eso influye mucho porque en la televisión también bombardean mucho con productos que no son sanos. Y los niños, pues claro, el bollicao. Y la facilidad de la madre de decir, para media tarde toma un bollicao, toma embutido en la merienda todos los días. Eso no es saludable. Entonces, claro, los niños que comen así, seguido, lógicamente acaban enfermando. Después también lo de quedarse en casa, jugar a lo mejor a los videojuegos, no estar en la calle, claro, no realizar el ejercicio necesario. Sí, es la vida sedentaria. Claro, que antes los niños esa vida no la hacían, los mayores poco, pero hoy la hacen los mayores y los niños pues igual copian, se sientan delante de la tele, se sientan con la máquina y claro, tampoco es fácil porque antes salías a la calle y el niño estaba allí y jugaba. Y ahora tienes que estar con él, no es como antes que jugaban solos porque no había nadie, no había peligro. Hoy si el niño está en la calle tienes que estar con él. Entonces, claro, hay padres que eso no pueden hacer porque trabajan o porque no quieren, están en casa y el niño va a estar en casa. ¿Y qué hace? Está sentado. Para que no haga ruido, para que el niño no moleste. Te ponen la tele, está relajadísimo. Tenemos que... Eso creemos, que está relajadísimo. Sí, no, lo de que están tranquilos con la tele, en fin. Tienen demasiados estímulos. Claro, porque es que se están alimentando. Con lo Frente que a la tele, se están alimentando. Sí. Entonces, les damos alimentación inadecuada para su cuerpo físico y además alimentación inadecuada para sus otros cuerpos. ¿Y cómo podemos saber que nos estamos alimentando inadecuadamente? Aparte de lo que nos diga la báscula, que a veces te subes a la báscula y te grita y te dice cosas. ¿Cómo podemos ser conscientes de que no estamos comiendo bien? A veces porque nos faltan alimentos necesarios, otras veces porque nos estamos pasando. ¿Qué síntomas? Mira, es muy fácil, porque lo de la báscula tampoco es 100% verídico. Tú si pasas de 60, a lo mejor tu peso es por encima de 60, no es por debajo, y pasas y dices estoy comiendo mal, y no, estás comiendo bien. Se nota fácil, bueno, esto es a lo largo del tiempo, porque no es hoy como mal y ya se me cae un pelo, pero mira, fragilidad en el cabello, en las uñas, la piel sin brillo, no tienes energía, que eso es muy importante, te levantas por la mañana a veces cansado, eso también influye. Cuando tú te levantas por la mañana te tienes que levantar con ganas, enérgico, vital. Cuando ya no te levantas así es que algo está fallando, o que no duermes. Pues para todo eso, la alimentación cuando es equilibrada y llevas un orden en las comidas, estabiliza todo eso. Y esas pequeñas cosas que se ven, que dices tú, me pesan las piernas, eso es que está fallando algo. Y digamos que es la primera señal de alarma para plantearnos ir a un especialista y que nos haga pues, siempre, sí. Un procedimiento específico para saber qué es lo que nos falta o qué es lo que nuestro cuerpo necesita, ¿no? En determinados momentos. Sí. ¿Tendríamos que remediarlo acudiendo al experto? ¿Hay otras opciones? Simplemente el experto es el que nos va a echar una mano. Sí, yo creo que si acudes a un profesional de la salud de cualquier tipo, te asesora sobre lo que te falta o lo que te sobra y te asesora sobre lo que tienes que comer, si en el caso de que estés comiendo mal, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, claro, dependiendo de la persona, uno necesitará unos alimentos y otro necesitará de otros. Hablábamos antes de que en el tiempo en el que estamos viviendo ahora hay mucha gente que trabaja fuera, que no somos constantes, que no le dedicamos el tiempo necesario a cocinar o a hacer las comidas y utilizamos esos alimentos que se llaman de comida rápida, congelada, preparada, enlatada. ¿Qué consecuencias pueden tener y qué contradicciones? Porque bueno, tampoco será todo malo, ¿no? Supongo que siempre se puede... Lo de rápido es bueno, rápido es lo mejor. Pero mira, por ejemplo, la comida rápida lo que tiene es que te sube la tensión arterial, porque tiene mucho sodio. Entonces, claro, al cocinar con mucho sodio, que no lo necesitas, la tensión arterial sube. ¿Qué pasa? Que es un día, no pasa nada. Que son muchos días, tienes tu tensión alta ya para toda la vida. Claro, los enlatados igual.
Tiene muchos químicos con los que se procesan para meterlos dentro de la lata, que son como el bisfenol A, no sé si tenéis oído hablar, bueno, un montón de productos que son muy malos para la salud y que se conservan aparte en la sangre mucho tiempo y pasan al alimento y tú los comes. Cuando comes ese enlatado los estás comiendo. Y para eliminarlos es complicado, claro. Y para eliminarlos es complicado, no se depura con un vaso de agua. Entonces quedan restos en la orina y en la sangre. Tienen después repercusión sobre la esterilidad masculina. Influyen en muchas cosas. En que, por ejemplo, a las niñas ahora están teniendo la regla mucho antes que se tenía. Y eso es por estos productos, que muchas veces no se piensa y dices tú, esto no es nada, pero claro, no es lo mismo que hoy te tomes una lata y nada más que comas a base de latas diariamente. Comida rápida, congelada, con la destrucción que tiene eso de vitaminas y de nutrientes. No son productos frescos. Y con la cantidad de hormonas que consumimos de los animales, porque claro, antes tú tenías en la finca o en el pueblo, donde fuera, pues unas gallinas, unas vacas, unos cerdos y se alimentaban de una manera. Pero cuando la producción de carne es industrial, hay otro tipo de alimentación y hay otro tipo de cuidados. Entonces, para que no haya muchas infecciones, hay ciertas vacunas. Para el crecimiento rápido, hay ciertos productos. Para que la carne pese más, hay otros productos. Y todos esos productos, todos esos aditivos, todos esos químicos se quedan en la carne que después las personas consumen. También, por lo menos en la zona del norte, somos muy amigos de las comidas copiosas. Toda la gente viene aquí porque saben que va a comer muy bien. Aquí, bueno, en toda la cornisa cantábrica, en toda la zona de Galicia, y comemos comidas copiosas, pero también comemos en cantidades industriales. No podemos olvidar cualquier boda o demás, que estás 5 horas comiendo o más. Aquello es tremendo, que tienes que hacer paradas entre plato y plato porque es que no das. Eso a la larga influye en nuestro metabolismo, ¿no? Nos acostumbramos a comer. Es que esto es algo que lleva arraigado de mucho tiempo. Entonces antes, claro, necesitaban, ¿por qué? Por el frío, necesitaban comer mucho por el frío y porque salían a trabajar al campo. Era trabajo físico y eso lo quemaban rápidamente. Por descontado que las verduras que tomaban eran de casa, el cerdo también, y aquello no estaba nada contaminado. Entonces todo se eliminaba trabajando. Pero claro, hoy en día nuestros trabajos son sedentarios. Es imposible comer tanto y pretender, bueno, en una boda comes mucho, luego bailas y no pasa nada. Pero a diario, claro, sí que tiene consecuencias. Después también nos llevamos sorpresas, a lo mejor, porque resulta que nos acostumbramos a comer de bocatas todos los días. Y de repente tenemos una úlcera, o de repente, no sé, notamos cambios en nuestro metabolismo, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con esas costumbres, que lo que hablábamos antes, comida rápida, que a la larga se convierte en un problema consecuencias, sí, a largo plazo. Entonces podríamos decir que hay alimentos que no solo pueden ser perjudiciales para nuestro cuerpo, sino también si hablamos de nivel físico y de nivel mental. Sí. Por ejemplo, el azúcar, bueno, en general los productos refinados, harinas blancas, todo lo que sea refinado, no es nada conveniente para el organismo, pero por ejemplo el azúcar está vinculado directamente con problemas como la hiperactividad en los niños o los ataques de furia. Estos niños que se ponen incontrolables y que empiezan a tirar y a destruir todo, muchas veces con el cambio de la dieta esos comportamientos se mejoran, y en problemas como la esquizofrenia, en distintos trastornos mentales, en la depresión, en trastorno bipolar, con la dieta, o sea, no quiere decir que con la dieta, o sea, si cambia la dieta se cura, no simplemente pero sí se mejora muchísimo el estado. Por ejemplo, en los niños que tienen problemas del espectro autista, si estos niños no consumen gluten, no consumen azúcares, no consumen productos refinados, no consumen chuches industriales y no consumen ningún tipo de alimentos que sea de paquete, de lata o similar, el comportamiento cambia totalmente.
se vuelven más sociables, tienen más capacidad de vincularse con el mundo, aprenden, pueden establecer relaciones de una manera distinta. Y no es porque a uno o dos le funcionó, es porque hay muchas clínicas que en este momento están teniendo en cuenta ese aspecto en el tratamiento con los niños. Y así, pues, lo que te digo, con niños con hiperactividad, por lo que decía Marisol del efecto del azúcar, porque claro, el azúcar te dispara, te pone activo, pero eso es momentáneo. Y después, como hay un pico, entonces necesitas más y más dulce. Y por eso, por ejemplo, los niños te piden tantos chuches dulces. Entonces, hay otras maneras de comer dulce. En la alimentación saludable hay dulces también, hay frutas dulces, hay hortalizas dulces. Y bueno, si no es suficiente, pues hay en el herbolario chuches saludables dulces. O sea, así ya... Sí, sí. O sea, porque claro, los niños muy pequeños, ellos no entienden mucho porque a un amiguito le dan un caramelo y a él no le pueden dar un caramelo. Entonces, un poco para jugarle con la forma, pues hay caramelos que pueden ser mucho más naturales. Entonces, a veces las personas dicen, ay, pero ¿cómo un caramelito va a hacer daño? ¿O cómo? Los mismos cereales, los cornflakes, o sea, el tipo cornflakes, que es procesado, que es harina y azúcar. O sea, ese es un desayuno fatal, por ejemplo. Que claro, les da mucha energía inicial, pero después, y si encima desde mi perspectiva, no sé qué opina Marisol de los lácteos, si además a eso le sumas lácteos, pues es fatal para los niños. Hay muchísimas enfermedades digestivas, respiratorias y de asuntos mentales que se mejoran dejando de consumir lácteos. Por ejemplo, niños que tienen mucha mucosidad, que a la mínima cogen un catarro, que tienen muchas infecciones respiratorias. Si le eliminan los lácteos, pero es eliminarlos totalmente, se mejoran muchísimo. Entonces dirán, bueno, ¿y el calcio? Por Dios, el niño se va a quedar sin calcio. Hay muchísimos alimentos que aportan más calcio que la leche. O sea, no quiere decir que no lo aporte, hay un porcentaje de aporte, pero hay otros alimentos que aportan mucho más calcio y que no tienen las consecuencias negativas que tienen los lácteos. A nivel digestivo, los lácteos son fatales, por ejemplo. Y a nivel mental, la leche, en Oriente, por ejemplo, hablan de cómo la leche, así como produce mucosa a nivel intestinal, también es como si produjese un tipo de mucosa mental. Nos ponemos lentos, sí, nos ponemos lentos, nos cuesta más comprender, nos cuesta más reaccionar. Entonces, porque claro, los alimentos también tienen un componente energético. Si nosotros somos energía vital, o sea, si nosotros somos seres energéticos habitando cuerpos físicos, porque todo es energía, y si analizamos unas células en el microscopio vamos a ver que son un montón de globitos que están ahí flotando, pero en eso que flotan, que aparentemente es vacío, pues la ciencia ya dijo que no es vacío, que es el éter. Que ya lo hablamos que ya lo habíamos hablado. Entonces eso nos confirma que efectivamente somos energía, o sea que esto no existe, esto denso no existe. ¿Por qué? Porque si lo dividimos, al final ¿qué queda? Vibración. Entonces, algo que está vivo, algo que es energía vital, ¿de qué se tiene que alimentar? De algo que esté vivo, ¿cierto? O sea, algo que está muerto no puede aportar vida a un ser vivo, a algo que está vivo. Entonces, algo que no tiene energía vital, ¿me aporta mi energía? No. Entonces, si yo dejo unas semillitas de lo que sea, unas lentejas, unos garbanzos, unas semillitas de alfalfa, las dejo en un poquito de agua, ¿qué pasa? Germinan, sí. Claro, germinan, ¿por qué? Porque están vivas. Pero si yo dejo un trocito de carne en un poquito de agua, ¿qué pasa? No pasa nada, se pudre. Se pudre, claro, porque está muerto. O un macarrón. O sea, si yo siembro un macarrón, ¿qué me salen? Macarroncitos. No me sale nada. Sería la solución para muchas cosas.
Claro, entonces es muy importante que nuestra alimentación esté compuesta por muchos más alimentos que estén vivos que los que no lo están. O sea, no quiere decir que es malo comer macarrones, no. O sea, aportan también nutrientes. Pero además del macarrón, habrá que comer algo que esté vivo. O sea, siempre es muy importante que durante el día comamos productos vivos. Productos vivos no es ir detrás del pollo. Productos vivos es una fruta, semillas, frutos secos, hortalizas, verduras. Mira que tú cortas la zanahoria y a veces le siguen saliendo por ahí. Al ajo le sale una cosita. O sea, si tú dejas esos productos quietos o esos alimentos, ellos están vivos y siguen creciendo. Entonces, ese tipo de productos es muy, muy, muy importante incorporarlos a la dieta y que sea en proporción, que haya mucho más de ese tipo de alimentos que de los alimentos que no están vivos. ¿Por qué? Porque son los que alimentan nuestra energía, que van a alimentar nuestras células, no solo por el aporte de vitaminas, nutrientes, todo lo que nos explicaba Marisol, que efectivamente es así, sino porque energéticamente también nos están nutriendo, también nos están alimentando. Pues hay que tenerlo muy en cuenta porque ya se dijo al principio del programa, somos lo que comemos. Sí. Y muchas veces no somos conscientes de que lo que comemos pues no es lo más adecuado hasta que nos lo dice el espejo, la báscula o el propio médico de cabecera, que dice, uy, no te estás alimentando como debes. ¿Qué pasa con esas intolerancias alimentarias que ahora mismo parece que están afectando a más personas, ¿no? Cada día hay más niños con problemas, no pueden comer determinados alimentos y a lo mejor no somos conscientes de ello hasta que pasa mucho tiempo. Claro. Es que en la alimentación, cuando un niño tiene una alergia, ya viene de muy atrás. Viene de la alimentación de su madre anteriormente. Entonces, la mejor manera de que podamos deshacernos cada vez más, aparte que las alergias son mucho también porque el producto no es muy natural. Entonces, por ejemplo, en el caso de la leche, ¿cómo no va a haber alergias? Con la de componentes químicos que tiene y cómo se alimenta la vaca. Entonces, claro, dentro de que tú tomes nutrientes necesarios para tu organismo, tienes que mirar que esos nutrientes sean de calidad, no estén contaminados. Claro, entonces es muy difícil porque tendríamos que ir a una alimentación ecológica que no todo el mundo se puede permitir, porque hoy en día aquí es caro mantener una alimentación ecológica. Entonces, claro, tú coges una manzana y dices, como sanamente, y resulta que en esa manzana que te estás comiendo hay un montón de químicos y de pesticidas, y entonces, lógicamente, nuestro organismo se rebela. Se revela porque lo estamos cargando de tóxicos y por algún lado tienen que salir, o en la mucosidad, o en los eczemas, o te dan vómitos, claro. Llega un momento en que está saturado y tiene que limpiar. Y entonces yo creo que es más por el ambiente y por lo que comemos en sí, las alergias sobre todo de intolerancias alimenticias, que son más frecuentes ahora que eran antes. ¿Y por qué? Porque no evolucionamos bien, no es por eso. No, y de hecho hay escuelas en Estados Unidos que están aplicando dietas restrictivas de todos estos alimentos que decíamos, del azúcar, de los conservantes, de todo lo que sea procesado, de todas las harinas refinadas, en los estudiantes, porque se han dado cuenta que, claro, que la incidencia de estas enfermedades es mayor en la medida en que el consumo de estos alimentos ha ido a mayor. ¿Cierto? Ha ido a más. Entonces, claro, ellos han visto que en la medida en que cada vez estamos consumiendo más comida procesada, comida rápida, salsas, bueno, porque es que si nosotros leemos los ingredientes de lo que comemos, casi todo tiene azúcar. ¿Por qué? Porque en la industria alimentaria, para que el producto pese más y para que haya más volumen, le agregan azúcar en cantidades industriales. Claro, si yo hago una salsa de tomate en mi casa, hay gente que le echa un poquito de azúcar para la acidez, para no sé cuánto, pero en cantidades industriales le echan mucho más azúcar, no solo por el tema de la acidez, sino por el peso, por el volumen. Entonces a veces vemos mayonesa, ingredientes, azúcar, por decir cualquier cosa. O sea, en lo más mínimo, en unas aceitunas,
que lo único que tendrían que tener es aceitunas y el conservante, bueno, es una lista larguísima de ingredientes. Tú solo quieres Porque una la aceituna. mayoría claro. llevan potenciadores de sabor también. Muchos, sí. Que esos también tiene mucha controversia hoy en día, ya se sabe que son malísimos, incluso neuronalmente para los niños y sus neuronas. Entonces comemos cualquier cosa que Entonces, nos pongan. todas estas alergias, claro, como decía Marisol, con el cuerpo tiene que expresar que hay algo que le está haciendo mal y es y en los niños, claro, cada vez desde más pequeños comen más cosas y la mamá cuando está en embarazo come muchas cosas que no debería, entonces todo Se acumula. se claro. acumula, claro. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero yo creo que este tema pues quedó muy clarito. De todas formas, nos gustaría, Marisol, que nos acompañaras algún día más, porque es muy interesante hablar de nuestra alimentación y sobre todo del trabajo que llevas adelante en el herbolario Menta. Y por supuesto, Marcela, la semana que viene volveremos a contactar contigo para que nos cuentes alguna cosa más. Para que consigas que nuestra vida sea más sana. Las dos vais a conseguir llevarnos por el buen camino. Lo estamos intentando cada día. Sí. Pues mira, la idea del próximo programa es que hagamos de alguna manera un resumen, un cierre perfecto. de cuáles pueden ser en adelante nuestros nuevos hábitos. O sea, cómo crear hábitos saludables para que realmente empecemos a ver cambios en nuestra vida, porque claro, podemos escuchar cosas muy interesantes, información hay muchísima, porque si de algo no nos podemos quejar en este momento de la historia es que nos falta información, pero lo que tenemos que llegar es al punto de ponerla en acción. O Y sea, que mejor en el mes de octubre, ¿no? Que va a ser el próximo programa y es cuando empieza el curso oficialmente. Oficial, sí. Bueno, oficial, el curso empezaba en septiembre, pero en realidad cuando empiezas con las clases es en octubre y así ya tenemos deberes. claro, Ya empezamos a ver resultados. y vamos a ver cómo todo se entrelaza y todo va unido, porque en el tema, por ejemplo, de la alimentación, la respiración también es fundamental. La compañía, la buena compañía. Entonces, cosas que hemos dicho antes, de disfrutar, de estar con la gente que nos gusta, de buscar qué es lo que nos hace felices, porque podemos tener un menú perfecto, pero una compañía poco armoniosa y seguramente no nos va a sentar muy bien esa comida. Pues nada, tendremos que traer también a alguien especial para hablar de quién sería la persona idónea para poder comer y para que todo al final nos dé un buen resultado. Muchísimas gracias a las dos. A ti. Hasta muy pronto y ya estamos esperando que llegue ese día para tener ese resumen y poder Claro que empezar con nuestro propósito de año nuevo, no, pero de curso nuevo sí. Para empezar a Gracias. aplicar, Por que es lo más supuesto. importante. Pues hasta la semana que viene. Gracias. Muy bien. Gracias.